Muchas bendiciones, mis amados, que el Padre Eterno los bendiga en esta hora cero, en la primicia de un nuevo amanecer. Hoy, esperando que este tema también sea de mucha bendición para ustedes y también esperando que hayan tenido un día lleno de muchísimas bendiciones. Y bueno, ¿por qué? Porque siempre empiezan en una primicia. En la primera hora del día estamos conectados con el Padre Eterno. Y eso yo sé que Dios lo ve, que Dios lo toma en cuenta. Claro que sí. Él toma en cuenta todo ese sacrificio que muchas veces hacen porque tienen que trabajar, porque tienen que estudiar, ¿verdad? Porque tienen que levantarse, hacer desayunos y bueno, y ustedes hacen la diferencia o hacemos la diferencia, ¿verdad? En lugar de estar durmiendo, estamos hablando de lo que el Padre quiere que hablemos. Y bueno, damos gloria, honor y alabanza al único que la merece, al único Rey de Reyes y Señor de Señores, al único Padre Santo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Padre, hoy te alabamos, te glorificamos y te decimos, Abba Padre, Espíritu de Dios, gracias, porque tú eres fiel, porque tú eres verdadero, porque tú eres glorioso, Señor. Santo es tu nombre, santo es tu nombre, santo eres tú, Señor. Hoy te pido, Señor, unges mi boca y mi cabeza con aceite, Señor. Que mi copa rebose de ti, Espíritu de Dios. Que mi copa empiece a rebosar de ti, Padre amado. En el nombre de Yeshua. Bueno, amados, les saludo a la pastora Sujei Lara, directora del Ministerio Cristo Libera Costa Rica y pastora del Ministerio Profético Levantando al Caído, Isaías 61, junto con mi esposo Enrique Guerrero, y el director general del Ministerio Cristo Libera Internacional es el pastor Roger Muñoz. Saludo a todas las maestras, a los alumnos y a todo el ministerio, a coordinadores también de Cristo Libera y a todos amados los del Ministerio Profético Levantando al Caído, un grupo hermoso de hermanos, un grupo amado donde no buscamos ser egoístas ni decir este es mío, no, sino todos somos del Padre Eterno. Bueno, los que están ahorita conectados en el Facebook, compartan, mis amados, para que muchos puedan escuchar esta palabra. Algo muy importante, cuando hablamos de demonios muchas veces la gente se conecta montones y de todo, pero cuando hablamos de algo que es una realidad, a veces baja un poco la audiencia. ¿Por qué? Porque es algo que duele en el alma. Es algo que aún los ticos, la gente en Centroamérica, en Sudamérica y en todas partes del mundo viven, que es la violencia familiar. Ese daño que se le hacen a los niños en su vida pequeña, que viene a dañar la parte cuando son adultos, cuando son papás, cuando son mamás, ¿verdad? Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado y poder escuchar estos temas y poder entender esos temas.
Es muy importante que podamos compartirlos porque mucha gente no entiende por qué viven X cosas y por qué tienen X demonios. Y todos esos demonios por lo general han venido a ser poseídos en los cuerpos de muchas personas por medio de la violencia que vivieron, del abuso, de las violaciones y de las cosas que vivieron de niños. Entonces, bueno, hoy los bendigo y vamos a empezar el tema. Es muy importante, van a haber varias cosas que se repiten, ¿verdad? En lo que voy a ir hablando, pero es que es sumamente importante que les quede claro, ¿verdad? Lo que se está viviendo. Ayer hablamos mucho de las violaciones, ¿verdad? De los niños, de los abusos, de la agresión, pero es que hay tanto que hablar de este tema que necesito abarcar bastante día a día. Dice, efectos de la violencia doméstica sobre los niños. Esos son artículos que he estado sacando, amados. Esto no es que me lo saco de un bolsillo, no. Busco, comparo páginas, busco, ¿por qué? Porque yo no me puedo poner aquí a hablar cualquier cosa. Mucha gente especialista en estos temas, psicólogos, psiquiatras. Yo no vengo a jugar aquí ni de psicóloga, ni de psiquiatra, ni de doctora. Yo soy pastora, soy consejera, soy directora del Ministerio Cristo Libera en Costa Rica y vivimos muchas cosas. He estudiado demoniología, he estudiado teología, muchas cosas, amados, que no vale la pena ni decirlas, pero que son muy importantes para poder desarrollar un tema. Y bueno, lo más importante aquí es lo que vivo día a día en cada consejería que doy, en cada administración que doy, con cada persona que hablo. Aún en mi negocio, soy estilista también, y aún en mi negocio me llegan temas. Aún alrededor mío, ¿verdad? Con familiares, con vecinos, con muchos, vivo muchas cosas en violencia doméstica que esto me hace reflexionar y aprender cada día sobre el tema. Quiero contarles una experiencia que tuve hace como 3 años en la playa para un año nuevo. Resulta que yo estaba en un hotel, en una playa muy linda aquí en Costa Rica, pero ahí es una playa, es lejana, solo hay que ir en ferry. Y resulta que la calle están empolvadas. Bueno, dicen que ya las pavimentaron, yo creo. Pero en aquel tiempo estaban pavimentadas. Y yo vengo y todo el mundo usaba como tapabocas. En aquel tiempo ya no se usaban. Hasta el año pasado que pasó todo lo de la pandemia. Pero en ese lugar usaban como pañuelos en su cara para no llenarse de polvo porque era todo muy seco. Y yo saliendo del hotel donde estaba a recibir el año nuevo en la playa, me entró un miedo como un aire y aún mi hijo Ángel llegó y dijo, uy mami, sentí algo feo. Y yo también, o sea, percibimos los dos algo muy feo. Pero bueno, empezamos a buscar y nos dijeron que no era peligroso el lugar, que saliéramos, que no nos iba a pasar nada. Nos fuimos a la playa a pasar el año nuevo. Cuando regresamos, como a la 1 de la mañana, fue muy rápido, llegamos, recibimos el año nuevo y nos vinimos para el hotel. Cuando llegamos al hotel, yo simplemente escucho un golpe en una puerta. ¡Pah! Y empieza una chiquita a decir, papá, ¿por qué siempre haces lo mismo? ¿Por qué siempre te drogas? Mi esposo y mi hijo ya se habían dormido. Yo, donde escuché el golpe de la puerta, yo me desperté. Y la niña gritaba, ahora va a venir la policía, ahora la policía te va a llevar. Amados, mi cuerpo se soltó en un temblor. Mi cuerpo temblaba del miedo que yo sentía. Entonces le decía al hombre, mi amor, no va a pasar nada, tranquilo. Y entonces le decía a la mamá, tranquila, mi chiquita. Yo calculo que era una chiquita de 5 años, cuando mucho. Y le decía, tranquila, no pasa nada. Sí, papá, ahora va a venir la policía, como en todo lugar va a venir la policía. Y entonces cuando la mamá le decía, no, mi amor, tranquila, no tenga miedo, el papá se venía y le pegaba a la mamá. Y yo nada más escuchaba los gritos de aquella mujer, donde decía, no, ya tranquilo, por favor. Y la chiquita le decía,
papi, no le pegue a mi mamá, no le pegue. Y ella le decía, mi amor, tranquila, no me duele, no me duele. Tranquila, tu papá me está haciendo cariño. No, mami, mi papá te golpea. Y yo en ese lugar, en ese hotel, amados, yo temblaba como un pollo. Bueno, diría que como un chihuahua, de mis chihuahuas que tiemblan tanto. Yo temblaba y temblaba y temblaba y temblaba y yo sentía tanto miedo, pero era tanto miedo donde yo y aquel hombre pegarle a aquella mujer, golpearla y golpearla y golpearla. Y el hombre muy drogado le decía tranquila y la chiquita pegaba gritos. Nadie en el hotel se atrevió a llamar a la policía. A mí me dio miedo llamar a la policía porque yo decía, si yo los estoy escuchando a ellos, lo más seguro que si yo llamo a la policía, ellos me van a escuchar a mí. Y entonces me quedé tiesa en la cama. Yo no podía moverme, amados. Era un miedo. Y yo dije, qué raro, ¿por qué yo sentí tanto miedo? ¿Por qué yo tenía tanto miedo de aquel episodio que estaba viviendo? En ese cuarto de hotel había una niña, había una mujer adulta mayor y este hombre. O sea, la ancianita que estaba ahí, porque era una viejita que estaba ahí. Y la niña gritaba, la señora mayor ni se escuchaba. Yo decía, si esta señora vive con ellos y es su hija, qué triste debe de ser para esta señora escuchar a este hombre pegarle a su hija. O si este hombre es su hijo, qué terrible ver el monstruo que había formado. O que este monstruo en lo que se había convertido, porque mucha gente también trae una agresión ya, algo dentro de ellos que no se entienden ni por qué, porque tal vez sus papás nunca lo vivieron, pero han vivido daños en la calle, traumas que los han dañado. Y esa vez, amados, yo no sabía, yo me quería venir, pero para salir de ahí tenía que coger un bus que nos llevaba como 1 hora y media fuera de la playa, para después tomar el otro bus y después montarnos en el ferry y poder llegar a Punta Arenas. O sea, no había mucho que hacer en ese lugar. El otro día la mujer se levantó con los ojos morados, ni salió casi del hotel, pocas personas la vieron, y el hombre muy sentado en el restaurante del hotel, como que si nada había pasado. Y el dueño lo llamó y le dijo, por favor desalójeme, váyase, y él se fue. Pero así vive mucha gente, como esta pareja que estaban en la playa. Dice en este artículo, muchos niños expuestos a la violencia doméstica también son víctimas de abusos físicos. Los niños que son testigos de la violencia doméstica o que son víctimas de abusos tienen un riesgo grave de tener problemas de salud mental y física a largo plazo. Esto lo hablé anoche, ¿verdad? Esquizofrenia, bipolaridad, temores, angustias, depresiones, todo esto vive un niño que vivió agresión desde niño con sus padres. Los niños que son testigos de la violencia entre sus padres también tienen mayor riesgo de ser violentos en sus relaciones futuras. Si eres un padre víctima de abuso, puede ser difícil saber cómo proteger a tu hijo. Esto era lo que le pasaba a esa mujer en el hotel. Cuando ella le decía a la niña, no me duele, amados, nada más escuchaban los golpes. Cuando yo regreso a Heredia, yo llamo a mi hermano y le pregunto que por qué yo tenía tanto miedo, que qué pasó en la vida de nosotros cuando estábamos pequeños, que si en algún momento él había escuchado algo por parte de mi mamá o por parte de mi papá, que me causara tanto miedo a mí y que eso estuviera ahí escondido y que me afectara en esa playa. Y él me dijo que una vez mi papá llegó golpeando las puertas. Claro, esa fue la puerta que yo escuché cuando me desperté. Y que mi mamá nos había tomado a nosotros, a mi hermano y a mí, y había salido corriendo por Heredia. Tarde, dice que tarde de la noche. Y ahí fue un episodio que yo sané, pero lo viví terriblemente en el hotel. Si usted es una mamá que recibe agresión, o usted es una mamá agresora, o si usted tiene un esposo agresor, si usted vive en una familia agresiva, cambie, de vuelta a la hoja,
porque está dañando a su hijo, a su hija, que va a ser va a ser una persona violenta en el futuro. ¿Por qué? Porque eso fue lo que vieron en sus papás. Eso fue lo que vieron en sus abuelos, eso fue lo que vieron en sus tíos. Si hay episodios de violencia alrededor de esos niños van a ser violentos. Y en esta imagen aquí no la podemos ver mucho del Facebook porque se corta un poco, pero los que tienen WhatsApp ven a unos papás cortarle las alas a sus hijos. ¿Saben qué es lo que pasa? Que el daño viene a futuro. Y estos niños van a ser unos futuros agresores que van a dañar a sus familias. ¿Usted sabe por qué se produce tanto el homosexualismo? ¿Por qué hay lesbianismo? ¿Por qué hay homosexualismo? Porque estos jóvenes o estos niños por lo general vieron en algún momento a su papá pegarle a su mamá. Y este hombre dijo, si ser un hombre que maltrata a una mujer es ser hombre, mejor me vuelvo mujer. Y esta mujer dijo, si ser mujer y recibir golpes es ser mujer, prefiero ser hombre. Y ahí es donde cambia. Ahí es donde cambian los papeles en la vida. Si yo no quiero parecerme a mi papá porque mi papá es un agresor, prefiero ser como mi mamá. Y no se están dando cuenta del daño que le están haciendo a sus hijos a través de los golpes, de los pleitos, cuando ustedes creen que sus hijos están dormidos y lo único que hacen es cerrar sus ojos por miedo a ver un nuevo episodio de violencia. Usted sabía que el problema que va a adquirir su hija al ver que su esposo le pega y que usted le permite ese castigo es que esa niña se deje dominar por un hombre y que también se deje agredir. O que esta mujer se vuelva una agresora y más bien daña a los hombres. Y que entre en ella un espíritu de Jezabel, un espíritu de Diana. Una mujer que va a andar dañando hombres por ahí porque ya está dañado su interior. O usted va a ser de esas mamás que agreden a su esposo y su hijo se va a volver también un machista porque va a decir, si mi mamá va a tratar a mi papá, si a mí me van a tratar como me trató mi papá a mí, a ella, o ella a él, perdón, yo prefiero ser un agresor. Si ellos viven violencia alrededor de ellos van a estar a la defensiva o se van a volver víctimas. Yo me crié en salones de belleza, mi mamá toda la vida ha tenido salón de belleza. Yo tengo salón de belleza y mi familia todos tienen salones de belleza. Entonces yo me crié en 3 salones de belleza. Y yo me acuerdo escuchar a las clientes de mi mamá siempre decir que los hombres no servían, que los hombres eran malos, que los hombres abandonaban, que los hombres dañaban. Entonces yo decía, yo nunca me voy a dejar ni nunca me voy a enamorar, porque si enamorarme es que me abandonen, como en algún momento me abandonó mi papá, entonces yo no quiero enamorarme. Gracias a Dios solo tuve 2 novios, no tuve más. ¿Por qué? Por lo mismo, porque le temía mucho a los hombres. Gracias a Dios eso no permitió nunca que yo hiciera loco en ese aspecto. Ni nunca dañé a las personas que estuvieron a mi lado. Mi esposo, cumplimos 26 años de casados, más 3 de noviazgo, son 29 años juntos. Pero el primer año de noviazgo, de casados, en el noviazgo yo no era tan celosa porque yo no sentía que era un compromiso tan serio. Pero cuando yo me casé, sí. Yo sentía que mi esposo en cualquier momento me iba a abandonar, me iba a dañar. Entonces yo trataba, si mi esposo se iba a tomar, yo me iba detrás de él, pero para otro bar. Si mi esposo llegaba tomado, yo me levantaba, me alistaba y me iba. ¿Por qué? Porque si él tenía derecho, yo también tenía derecho. Porque era lo que había escuchado siempre en el salón de belleza. Y una vez llegué a una sanidad interior, a una liberación. Cuando me convierto, pasé por muchas etapas, ¿verdad?
en los 2 primeros años de matrimonio. Nunca hemos peleado, o sea, de gritarnos, no, nunca. Pero sí, yo estaba a la defensiva. Mi esposo no, porque mi esposo sí había vivido en una familia bien linda, ¿verdad? Mis suegros hasta el día de hoy tienen 51 años de casados y son un gran ejemplo para mí, para mi matrimonio, para mis hijos, mis suegros. Yo me siento muy orgullosa de ellos, de verdad. Me siento muy orgullosa de mi mamá y de mi papá, pero me siento muy orgullosa de mi mamá, porque mi mamá fue una mujer que luchó a pesar de que vivió agresiones, a pesar de que sufrió abandono, a pesar de que mi mamá sufrió tantas cosas en su vida y las sufre hasta el día de hoy. Y mi mamá con 69 años está de pie, 68, 69. Está de pie, trabaja y todavía tiene salón de belleza. Nunca se volvió a casar por temor a vivir nuevamente lo que había vivido en el matrimonio con mi papá. Tuvo una segunda relación, le fue mal. Tuvo a mi hermana, le fue mal. Y mi mamá se quedó sola. Estuvo 3 veces a punto de casarse, amados, y al final tiraba la toalla con 15 días antes de contraer matrimonio. Y mi mamá por miedo no se casaba, abortaba todo. En aquel momento, ¿verdad? Esas bodas. Así hay muchas mujeres atemorizadas de lo que vivieron, y así hay muchos hombres atemorizados de lo que vivieron. ¿Qué pasa? Yo, como decían que los hombres y que todos los hombres eran malos, entonces yo decía, bueno, si mi esposo me deja que se vaya, no me importa. De por sí me consigo otro, o no me importa quedarme sola. A mí no, yo la verdad que el matrimonio no era mi prioridad. Yo podía vivir sola, pero cuando yo me convierto a los 2 años de casada, a mí me hacen una sanidad interior, y la profeta que me ve me dice: Sujei, usted siempre está a la defensiva con su esposo, así me lo dice el Señor, pero es porque usted ve a su papá en su esposo. Y Dios dice que Él le ha dado a usted un hombre muy bueno y que Él a usted no la va a abandonar. Pero amados, era tanto el miedo al abandono, que yo más bien me estaba volviendo agresora. Porque no le digo, si mi esposo llegaba tomado, por un lado entraba él y por otro lado salía yo a tomar también. Porque nosotros nos casamos los dos siendo alcohólicos. Yo dejo de tomar después de 2 años de casada, cuando quedo embarazada de mi primer hijo, que para mí fue la bendición más grande, y lo conté anoche, ¿verdad? Que fue lo que Dios utilizó para que yo me volviera a Él. Nosotros vivíamos entre música satánica, imágenes satánicas y entre un montón de demonios que nos perseguían. Cuando Dios viene en nuestra vida, Dios cambia todo eso. Y gracias a Dios mis hijos no han visto violencia en mi casa, lo dije ayer también. Y yo he tratado de que todo lo que a mí me hizo daño, a mis hijos no le hagan daño. Que lo que a mí me causaba miedo, a mis hijos no les dé miedo. Y bueno, gracias a eso he hecho hijos seguros. He tenido diferentes episodios, porque tal vez yo no los he agredido, pero los han agredido otras personas como maestros, profesores de colegio. Pero bueno, eso ya son otras historias, y va bajo también el daño psicológico y abuso infantil que hay. Cuento parte de eso también a mi hijo Ángel. Cuando entró a primero, mi hijo Ángel siempre estaba a la par mía cuando yo estudiaba teología y escatología, y él estaba a la par mía escuchando lo que yo estudiaba. Y una vez la maestra de problemas emocionales, porque Ángel siempre fue muy inquieto, le daba las terapias, y llegó y le dijo: sí, Ángel, si usted no está aquí, ¿dónde le gustaría estar? Y le dijo: bueno, en el parque de diversiones. Y si no está en el parque de diversiones, con mi mamá y mi papá. Si no está ahí, ¿dónde le gustaría estar? En el tercer cielo con Dios. Amados, y eso bastó para que a mi hijo le empezara una agresión en la escuela. Lo mandaran con psicólogos, con psiquiatra, porque dijeron que mi hijo se quería suicidar.
La agresión infantil está en todas partes. Desde un maestro, desde un papá, desde un tío, desde una abuela, desde un abuelo, desde los hermanos, está la agresión infantil. Si has tenido temores, si has tenido muchas cosas de las que voy a empezar a mencionar, quiero que empieces a pensar dónde está tu daño, dónde empezó el daño, quién te lo hizo. Dice que los niños que viven en hogares donde un padre es víctima de abuso pueden sentirse temerosos, ansiosos. Es posible que siempre estén en guardia, preguntándose cuándo ocurrirá el próximo episodio de violencia. Esto puede generar que reaccionen de distintas maneras según la edad. Niños de edad preescolar. Ok, vamos a ver esto. Niños de edad preescolar, los niños pequeños que son testigos de la violencia de pareja pueden comenzar a hacer cosas que solían hacer cuando eran más pequeños, como mojar la cama, orinarse en la cama, chuparse los dedos, llorar con frecuencia, gimotear, ¿verdad? Tener como un gemido dentro de ellos. Es posible que desarrollen problemas para dormir o quedarse dormidos. Muestran signos de terror como tartamudear o ocultarse. Muestran signos de ansiedad severa, de separación, problemas de lenguaje, problemas de concentración. Niños en edad escolar. Los niños en este rango de edad pueden sentirse culpables por el abuso y culparse a sí mismos. La violencia doméstica y el abuso hiere la autoestima del niño. Es posible que no participen en actividades escolares o que obtengan malas calificaciones, tengan menos amigos y se metan en problemas con más frecuencia. También pueden sufrir más dolores de cabeza y estómago. Y los adolescentes que son testigos de abusos pueden actuar de manera negativa, como pelear con los familiares o faltar a la escuela. Es posible que se involucren en comportamientos riesgosos como mantener relaciones sexuales sin protección o tener relaciones sexuales buscando amor, ¿verdad? Esto es un gran problema, por eso hay muchas jovencitas y jovencitos que salen embarazados, tanto hombre como mujer, ¿verdad? Porque ya ambos son papás. O buscan amores en personas más adultas que los protejan, sin protección o ingerir drogas o alcohol. Es posible que tengan baja autoestima y no puedan hacer amigos con facilidad. Posiblemente comiencen peleas o acosen a otros y son más propensos a meterse en problemas. Este tipo de comportamiento es más común en chicos adolescentes que fueron víctimas de abusos en la niñez que en chicas adolescentes. Las chicas son más propensas que los chicos a excluirse y experimentar depresión. De aquí es donde vienen las depresiones y los cambios de humor en estos jovencitos. ¿Por qué? Por lo que han vivido, porque ellos no saben cómo actuar, cómo defender a su mamá. He escuchado historias de hijos que terminan matando a sus papás, agrediendo a sus papás, o hijos que vieron a su papá agredir a su mamá y para ellos se les hace muy fácil también agredir a su mamá. Y se vuelve un círculo de violencia, de agresión de los hijos a los padres. Estos niños tienen mayor riesgo de repetir el ciclo cuando sean adultos e involucrarse en relaciones abusivas o volverse abusivos. Por ejemplo, un niño que ve a su madre ser víctima de abuso es 10 veces más propenso a abusar a su pareja cuando sea adulto. Una niña que crece en un hogar donde el padre abusa de la madre es 6 veces más propensa a ser abusada sexualmente que una niña que crece en el hogar no abusivo. Los niños que son testigos o son víctimas de abuso emocional, físico, sexual tienen mayor riesgo de padecer problemas de salud cuando sean adultos. Estos pueden ser afecciones de salud mental con depresión y ansiedad. También pueden incluir diabetes, obesidad, son cardiópatas,
baja autoestima y otros problemas. ¿Pueden los niños recuperarse de ver o experimentar la violencia doméstica en el abuso? Dice que cada niño responde de manera diferente al abuso y al trauma. Algunos niños son más fuertes y otros más sensibles. El éxito que tenga un niño a la hora de recuperarse del abuso o del trauma depende de varios factores, entre ellos un buen sistema de apoyo o buenas relaciones con adultos de confianza, alta autoestima, amistades saludables. Aunque algunos niños probablemente nunca olviden lo que vieron o experimentaron durante el abuso, pueden aprender maneras saludables de lidiar con sus emociones y recuerdos cuando maduren. Cuanto antes el niño reciba ayuda, mejores serán las probabilidades de volverse un adulto mentalmente físico sano. ¿Qué pasa? Por lo general, cuando hay todos estos tipos de agresiones, hay adicciones en el hogar. Y adicciones pueden ser a través del alcoholismo, del tabaquismo, de la drogadicción. Todo esto al final viene siendo droga o pastillas, ¿verdad? Hay muchos tipos de drogas. Una vez yo le hice liberación a una mamá que había estado por más de 30 años en depresión. Y esa mamá había pasado encerrada en un cuarto. Sus hijos tuvieron que ir creciendo solos y ver cómo su mamá, en medio de su depresión, el papá abusaba de ella, le pegaba, le gritaba, la dañaba. A estos niños, uno fue adicto, ¿verdad? Ha sido adicto. Y las otras muchachas tuvieron unas liberaciones sorprendentes porque ellas eran las que habían recibido todo. La mamá fue libre solo con el hecho de haber aceptado a Yeshua en su corazón, o a Jesús. ¿Por qué se le hizo más fácil a la mamá liberarse? Porque la mamá todo el tiempo estuvo dopada, mientras sus hijos veían las agresiones hacia su madre, y su padre agredía de ellos. Ahí era donde le costaba más a ellos perdonar a su padre. Vamos a hablar cómo ayudarlos a sentirse seguros. Los niños que ven o experimentan violencia doméstica necesitan sentirse seguros. Piensan, si dejar la relación abusiva puede ayudar a tu hijo a sentirse más seguro. Habla con tu hijo sobre la importancia de la relación saludable. Amados, yo les puedo asegurar que si yo hubiera tenido un esposo violento, yo no hubiera podido. Yo no hubiera podido. Por el amor a mis hijos. Porque si hay algo que yo amo es a mis hijos. Y yo no hubiera podido ver que mis hijos vivieran. Bueno, tendría que haber estado en aquel momento. Me van a decir ustedes los que lo han vivido. Pero yo daría mi vida por mis hijos. Mi mamá se divorció de mi papá para que nosotros creciéramos más sanos. Y hoy en día la fortaleza que Dios le dio a mi mamá es lo que me hace a mí fuerte. Ir hacia adelante. Me siento tan orgullosa de mi mamá. De verla que fue una mujer que luchó, se preparó. Dice mi mamá que ella empezó a estudiar belleza, preparando todo para divorciarse. Porque ella no quería vivir así como ella vivía. Mi mamá intentó matarse 3 veces por mi papá. Donde mi papá era infiel, donde mi papá llegaba alcoholizado. Y mami cuenta que ella intentó matarse más de 3 veces. Y mi mamá decidió dejar a mi papá. Nunca nos habló mal de mi papá. Eso sí que no. Mami siempre decía a su papá respételo, a su papá ámelo. Nunca nos negó estar con mi papá. Nunca.
Pero mi papá se fue cuando yo tenía 4 años para Estados Unidos y todavía vive allá. Él viene cada 2 años más o menos a Costa Rica. Ya mi papá tiene como 77 años, pero igual, ¿verdad? Es algo que yo ahora le doy gracias a Dios porque mi mamá no nos permitió vivir en agresión en ese aspecto. Habla con ellos sobre sus miedos. Hazles saber que no es culpa ni de la tuya y obtén información para poder ser libre de la agresión, ¿verdad? Vaya, busca ayuda. Habla con ellos sobre la relación saludable. Ayúdalos a aprender de las experiencias abusivas, hablando sobre cuáles son las relaciones saludables y cuáles no. Eso lo hacía mi mamá con nosotros. Esto les ayudará a saber lo que es saludable cuando comiencen sus propias relaciones románticas. Yo tuve mi primer novio, una vez fue y habló mal de mí donde una cliente de mi mamá. Y mi mamá me llamó y me dijo, todo esto que dijo él es cierto. Y mi mamá siempre me enseñó a tener seguridad. Y yo le dije, mami, no, es mentiras. Bueno, demuéstremelo, termine. Y yo le dije, yo se lo voy a demostrar. Porque usted vale más que todo él, me dijo mami. Y de verdad, amados, yo terminé. Hubiera sido una relación violenta, hubiera sido una relación con abusos. Y terminé porque mi mamá me enseñó mi valor. Mi mamá me enseñó a amarme, a valorarme, a quererme. Y nunca permitir que una persona me agrediera ni con palabras, ni con gestos, ni con nada. Tienes que hablar con tus hijos sobre los temores. Tienes que hablar con tus hijos de lo que ellos piensan y de lo que ellos sienten. Muchos papás no se separan. No es que estoy mandando a divorciarse a todo el mundo, amados. Entiéndame en esto. Pero muchos hijos desearían que su papá o su mamá no vivieran con ellos para que se acabaran los daños, la violencia en su casa. Yo calculo que yo hablaría con más de un hijo de ustedes que tal vez han sido agredidas, de los que escuchan este audio, ya sea por WhatsApp o por Facebook. Y muchos dirían, ¿sabe qué, pastora? Hubiera dado mi vida porque mis papás se hubieran divorciado antes de vivir lo que yo vivo. Hable con sus hijos, hable con ellos, para ver qué piensan ellos de la vida, si usted ha sido agredida, de la vida que usted ha llevado. Habla con ellos sobre las relaciones saludables, enséñales que ellos tienen que amar, amarse, respetar y respetarse. Ayúdenos a aprender de la experiencia abusiva, hablando sobre cuáles son las relaciones saludables y cuáles no. Esto les ayudará a saber lo que es saludable cuando comiencen sus propias relaciones románticas. Habla con ellos sobre los límites. Hazles saber a tus hijos que nadie tiene derecho a tocarlos, a incomodarles, inclusive miembros de la familia, maestros, entrenadores u otras figuras de autoridad. Además, explíquele a tus hijos que no tienen derecho a tocar el cuerpo de otra persona y que si alguien le dice que se detenga, debe de hacerlo de inmediato, ya sea aún en su vida adulta. Hay muchas mujeres y la mayoría de mujeres son violadas por sus esposos porque al final tienen que tener relaciones sexuales aún con la menstruación, aún con dolores, y eso se llama violación. Y la Biblia dice que no se deje enmancillar. Enmancillar es hacer cosas que usted no quiere hacer en su relación sexual, sea hombre o mujer. Eso es pecado ante Dios. Pero si fue que no te enseñaron el amor propio, hoy te estoy enseñando. Que dice la palabra de Dios, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser. A tu prójimo como a ti mismo. No puedes decir amar a tu familia si primero no amas a Dios, si no te amas a ti.
para que puedas amar a tus hijos, proteger a tus hijos. Si no te amas, no me vengas a decir que amas a Dios, no me vengas a decir que amas a tus hijos, porque es una mentira, porque el amor viene de Dios, el amor viene del Padre eterno. Habla con tus hijos sobre los límites, sobre los derechos que ellos tienen. Hazles saber a tus hijos que nadie tiene derecho a tocarlos, a incomodarles. Que ni aún sus abuelos, sus tíos, sus primos, su papá, su mamá. Y si tienen sospechas de algo, hablen con ellos, por favor. No les digan que si alguien les está haciendo un daño, los van a matar, porque ustedes están actuando con violencia. No le digan a sus hijos, díganme quién los tocó, porque entonces yo los mato, porque no los van a hacer, no van a hablar. A mí me pasó. Mi mamá me decía, Sujei, si a usted alguien la toca, dígamelo, porque yo lo mato. ¿Y qué pasó? Yo aguanté a un abuso desde mis 11 años hasta mis 15 años. Fueron 5 años de abuso. No violación, pero sí llegaba un hombre a tocarme todo el tiempo a mi casa, amigo de la familia. Y me manoseaba, amados, y yo le pegaba y yo le gritaba y él me tapaba la boca. Y para mí era algo tan terrible. Y un día fui y compré un 3 leches y él trabajaba cerca de... Yo a los 15 años ya era estilista. Trabajaba y estudiaba de noche. Y me había comprado un 3 leches y pasé por donde él trabajaba. Tenía siempre que pasar por donde él trabajaba y me dijo, ay, Sujei, ahora sí, qué rico pasarle todo este 3 leches por su cuerpo y esto y lo otro. Y empezó a decirme, amados, un montón de cosas que en mi cabeza ni cabía. Y yo le dije, ¿sabe qué? Ahora sí, pedazo de... Se acabó. Hasta aquí le llegó y le pasé todo el 3 leches en la cara y le dije hasta aquí. En eso llegó al salón. Yo llegué bravísima y me dice, mami, ¿qué pasó con el 3 leches? ¿Qué pasó? Y yo, no, mami, nada. Y yo llegué y le eché llave al portón del salón. Y él llegó y me decía, ábrame. Pero él pensó que yo iba a seguir escondiendo aquello. Y yo le dije, váyase porque le voy a pegar. Cuando me dice mami, ábrale, Sujei, ¿por qué? ¿Qué pasa? Pero yo por el miedo de que mi mamá decía que lo iba a matar, yo no decía nada. De que iba a matar al que me hiciera daño, mami decía que lo mataba. Y son cosas que ustedes como papás no pueden hacer. Y este hombre vino, entró, me pasó la lengua por mi cara y me dijo, espérese a más tarde porque esto no ha terminado. Amado, yo temblaba porque siempre llegaba a hacerlo, siempre llegaba a pasarme la lengua por mis mejillas, por mi cuello, por mis orejas y a tocarme por 5 años. Y era terrible, era doloroso, mi corazón se dolía y eso me costó mucho sanarlo. Y es en algo que trabajo hasta el día de hoy. Y en ese momento mi mamá, cuando él se va, me dice, Sujei, ¿qué es lo que pasa? Sujei, ¿qué pasa? El tipo se llamaba Pablo y me decía, Sujei, ¿qué pasa con él? ¿Qué pasa? Y yo le dije, mami, tengo 5 años de soportar que este hombre me abuse. ¿La violó? No, nunca ha llegado a violarme. Me robó unos anillos una vez que me quedé dormida en una mesa. Me robó, bueno, de ahí desde ese día empezó esto. ¿Por qué? Porque tratamos de remediar la violencia con la violencia. Mi mamá le dijo que llegara a hablar y ese hombre se desapareció el resto de la vida. Yo sé dónde vive, amados, y la última vez pasé en un carro y lo vi avejentado. No es tan viejo, pero estaba avejentado, arruinado. Yo dije, si me lo hizo a mí, ¿a cuánta gente se lo hizo? Pero al final pude hablar con mi mamá y decirle lo que había pasado. Y le dije, mami, no se lo dije porque tenía miedo a que usted fuera a una cárcel. Tengamos cuidado cómo actuamos, amados. Cómo decimos las cosas, porque al final todo lo resolvemos con violencia. Muchos papás toman a sus hijos y les pegan porque los abusaron.
Papás, no hagan eso. Eso va a marcar a sus hijos. Hable con ellos, enséñeles el amor, enséñeles sobre sexualidad sana. ¿Qué habla la Biblia del sexo? ¿Qué habla la Biblia? No qué habla la escuela, no qué habla el colegio, qué habla la Biblia. No lo que habla el mundo, sino lo que habla la palabra de Dios. Pero si ellos han visto que su esposo usted la ha abusado, porque hay hijos que han visto a sus propios papás violar a sus mamás. ¿Cómo no queremos violencia en una familia, hijos violentos, si es lo que hemos sembrado en ellos? Si haces tal cosa, si te peleas en la calle, yo te pego. Eso le decimos a los hijos. Violencia más violencia. Aquí viene donde vienen los demonios y hacen fiesta en cada persona. Voy a dejar este tema hasta aquí, amados. Este tema es muy amplio, hay mucho que hablar de este tema. Voy a terminar aquí, voy a leerles algo que me falta únicamente y terminamos aquí para mañana seguir. Dice: ayúdalos a encontrar un sistema de apoyo confiable, además de un padre o un consejero escolar, un terapeuta o otro adulto de confianza. Puede ofrecer apoyo continuo, un consejero cristiano, ¿verdad? Un pastor. Los consejeros escolares deben denunciar la violencia doméstica o el abuso en caso de sospecha. Consígueles ayuda profesional. La terapia conductiva es un tipo de terapia. Habla de asesoramiento que funciona bien en los niños que han experimentado violencia. Los consejeros no podemos jugar de psicólogos, de psiquiatras ni de doctores. Pero lo que ellos no ven, lo vamos a ver nosotros, que es el alma, el espíritu de las personas. Pero también tienen que buscar, ¿verdad? ¿Es útil para el niño que sufre ansiedad u otros problemas de salud mental como resultado de un trauma durante dice aquí CBT? El terapeuta trabaja con su hijo para convertir el pensamiento negativo en positivo. O el consejero, nosotros trabajamos esa área para voltear o volver, o no sé cómo decirles, cambiar la mentalidad de aquella persona, de que todo aquello que era malo se convierta en bueno. A mí todo esto me ha hecho ser fuerte y poder hoy pararme o hablar delante de ustedes por Facebook a nivel internacional, por WhatsApp, que lo pasan a muchos países, de esto que les he hablado. Y no me avergüenzo porque fui víctima. Fui una víctima. También hubo violencia, como les digo, hasta que mi mamá se divorció, 3 años de mi vida. Pero la verdad, amados, yo no me acuerdo, pero sí me orinaba en mi cama, me comía las uñas, me chupaba los dedos. Y ahora que uno ve todo eso, uno vuelve a recordar y dice, qué tremendo eran los traumas en mi vida, los que estaba llevando. Y mi mamá, por no dejarnos sin un papá, lo permitía, hasta que llegó al punto de ver que más bien nos estaba haciendo daño. Hoy tome decisiones. Si quieres seguir viviendo en violencia, si quieres seguir ahí donde estás, tú decides. Tengo varios pasajes bíblicos sobre esto, pero la palabra de Dios habla y dice: y cualquiera que haga tropezar a uno de esos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le hubiera atado, mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y la hubieran echado al mar. En Lucas 17:1-2 dice: y Yeshua dijo a sus discípulos: es inevitable que vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen. En Hechos 9:5 dice: y él dijo: ¿quién eres, Señor?
Y él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Aún Yeshua vivió violencia. Romanos 14 dice: por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decid esto, no poner obstáculos o piedras de tropiezo al hermano. Romanos 15, 1, 3, así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar la flaqueza de los débiles, no agradarnos a nosotros mismos. Amados, violencia hay hasta dentro de los hermanos de la iglesia, que dañan a los demás, que le meten el pie para que su ministerio caiga. Violencia hay en todas partes. Vamos a seguir hablando de este tema esta semana y espero que se sigan conectando, porque yo sé que les va a ayudar mucho. Padre, hoy en el nombre de Yeshua, Espíritu de Dios, te pido, Señor, que todo daño que hayan sufrido, Señor, en su niñez, aún desde el vientre de su madre, Señor, todo recuerdo que esté oculto en el inconsciente, Señor, ahora salga a la luz, Señor, para que sea sana, libre y restaurado, Señor. Toda violencia, todo grito, todo pleito, todo abuso, toda violación sexual, todo aquello que quiso dañarlo, frustrar su vida adulta, Padre, aún su vida de padres, por lo cual muchas veces no entienden por qué actúan y hacen las cosas que hacen. Hoy, Padre, en el nombre de Yeshua te decimos, Señor, toma el control. Llénanos de ti, de tu gracia, de tu poder, de tu gloria. Muéstranos, Señor, tu paz, tu amor. Muéstranos, Padre, tu gloria, Señor. Muéstranos, Padre, tu poder. Hoy, Espíritu de Dios, sana desde lo más profundo de su ser, desde lo más profundo de nuestro ser, todo abuso que hayamos vivido, Señor, desde niños, desde el vientre de nuestras madres, desde el momento de la gestación si hubo abuso, violencia, Padre, sánanos y libéranos ahora en el nombre de Yeshua. Sé sana, sé libre, sé sano, sé libre de todo gritería, de todo pleito, de todo maltrato físico, de todo golpe. Ahora el Señor empieza a sanarte desde la cabeza hasta los pies. Y todo aquello que viviste se vuelve una fortaleza. Echamos fuera todo demonio de violencia que entró a tu vida. Echamos fuera todo demonio que entró a tu vida a través de violaciones y abusos. Echamos fuera todo aquello que ha querido venir y dañarte y frustrarte a ti. Hoy en el nombre de Yeshua, echamos fuera los demonios de dolor, de temor, de angustia. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Muchas bendiciones, mis amados, que descansen y que tengan un hermoso amanecer. Hoy en el nombre de Yeshua bendigo a todos los que están en el Facebook. Los bendigo, amados, y espero que esta palabra sea de muchísima ayuda para ustedes. A Dayana, princesa de Dios, que Dios te bendiga, que te guarde. María Elena, bendiciones, mi amada guerrera. A la solista Marible, bendiciones, mi amada, que el Padre Eterno te bendiga. Marce Tomás, bendiciones, mi amor, que Dios te bendiga. Gloria Duque, que Dios te bendiga. Verónica de Pelico, bendiciones, mi amada, que el Padre Eterno te bendiga, te guarde. A Zulema, toda violencia en el nombre de Jesús vivida a través de las generaciones en tu familia hoy se cortan, se cancelan, se anulan en el nombre de Yeshua. Sandra Valverde, bendiciones. En el nombre de Yeshua te bendigo. Carla Brenes, que el Padre Eterno te bendiga y te guarde. Feliciano Brown, que Dios te bendiga. Jimmy, bendiciones. Janet Mesen, bendiciones. Lidia, Carla, Candy de Jerónimo, bendiciones. Candy, que el Padre Eterno te guarde y te bendiga en el nombre de Yeshua. Y bueno, de verdad lo único que pido es que sean sanos, libres, y que sus mentes sean restauradas, y que todo aquello que los ha dañado hasta hoy se vaya de sus vidas. Cancelamos, anulamos los planes del enemigo. Cancelamos y anulamos
todo plan del enemigo hacia tu vida. Ahora, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Que descansen, mis amados. Que el Padre Eterno me los bendiga. Y bueno, espero que no me quiten este video Facebook por la música, porque no me dejan poner ni música instrumental. No tengo derechos de autor, entonces muchas veces quitan, y más que estamos hablando de violencia, entonces no sé por qué me atacan más el video, pero no tengo derechos de autor y lo digo aquí. Entonces, por cualquier cosa, igual está en YouTube. Pueden buscarme como Sujei Lara, como profeta Sujei Lara, me pueden buscar en YouTube para que puedan ver las prédicas también y poderlas ustedes enviar a familiares, amigos. Igual compartan todas estas que estoy dando de la violencia, amados, por favor, para que muchos sean edificados. Amén. Bendiciones.